Comenzamos. Entonces habíamos visto la clase pasada el teorema de la dimensión, ¿no? Ok, ¿hay dudas hasta ahorita de lo que hemos estado viendo de transformaciones lineales, teorema de la dimensión y así? Kernel e imagen. Está chueco. ¿No? ¿No hay dudas? Entonces, la clase pasada vimos que si tenemos una transformación lineal entre dos espacios vectoriales V y W, y uno es de dimensión finita, el otro podría ser de dimensión más grande, pero no importa. Entonces, n, la dimensión del campo, del espacio, es la nulidad más rango, ¿no? Donde la nulidad es la dimensión del kernel y el rango es la dimensión del rango. No. Ok, eso fue lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Y además al final probé que una transformación lineal es inyectiva así, solo si manda 0 el 0, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es como un pequeño resumen de lo que vimos la clase anterior. Entonces no hay dudas de esto. ¿No? Va. Entonces podemos ver unas consecuencias de estos teoremas para, pues, lo que les decía de que los fenómenos lineales son los más simples. Entonces, pues uno idealmente cuando tenga un problema de matemáticas, lo que busca es resolver un problema lineal. Si lo puedes poner como un problema lineal es mucho más fácil de resolver, ¿no? Entonces, por ejemplo, del teorema de la dimensión, que tenemos que el rango de t siempre es menor o igual a la dimensión de b. ¿Sí? De hecho, o sea, el rango de t es igual a la dimensión de b. Sí, solo sí que. Si el kernel es el 0, ¿no? Que es lo mismo que la nulidad es igual a 0, ¿no? ¿Ok? Eso quiere decir que las transformaciones lineales no pueden subir de dimensión, ¿no? No, siempre lo que sea que termine siendo acá va a ser más chico o igual que esto, ¿no? Eso en general no es cierto, ¿no?
Ahí existen, por ejemplo, si esto no fuera lineal, existen funciones f del 0, 1, intervalo cerrado, al 0, 1, cruz 0, 1, que son continuas y suprayectivas. Sí, es decir, esta cosa puede, una función continua funciones continuas del 0, 1 en algún espacio pueden llenar espacios de dimensiones más grandes, ¿no? Aquí el ejemplo que hace esto se le conocen como las curvas de Hilbert. No sé si las hayan visto, son como un proceso donde vas tomando iterativamente. Déjame las dibujo. Aquí. Con una curva puedes llenar el espacio, bueno, el plano, y de hecho también el espacio. Esto es válido para cualquier dimensión, ¿no? Más o menos el sistema como van funcionando es que vas tomando una iteración, sucesión de curvas que cada vez van llenando más y más y más y más el espacio. Se van viendo así más o menos. Están difíciles de dibujar. Tienen como una regla. Ajá. Sí, se van haciendo como fractalmente. Así. Se van como replicando la misma regla una y otra vez. Empiezas con este, luego con este, luego con este, así. Como que van replicando el mismo, ¿no? De arriba, izquierda, abajo, ¿no? En cada uno de los puntos. Y lo vas haciendo así, etcétera, hasta que eventualmente consigues como una curva que se enreda tanto que te llena todo el espacio, ¿no? Cuando llegas al límite. Esto, ya el momento de como tomar el límite, te implica que existe una función continua del 0, 1, cerrado o compacto, al 0, 1, cruz 0, 1. Esto se puede hacer en más dimensiones, ¿no? Hay curvas en el espacio, o sea, en un cubo podrías hacer lo mismo y llenar un cubo con una curva, ¿no? Entonces es como ir enredando un camino tanto que no escapa ningún punto, ¿no? Entonces, este comportamiento, pues, claramente no puede ser lineal, porque nosotros, en el álgebra lineal, siempre un plano va a lo más a otro plano, ¿no? Podría ir a una recta, ¿no? Proyectas toda una recta, eso podría pasar, pero nunca va a subir de dimensión, ¿no? Nunca vas a llenar linealmente un plano, un espacio con un plano, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso, una de las razones por las cuales les decía que la noción de dimensión es mucho más complicada fuera del álgebra lineal, ¿no? En cosas como topología o en análisis, sí tienes cosas de este estilo, donde entonces, ¿qué es esto? ¿Es una cosa de dimensión 1 o es una cosa de dimensión 2? Si yo puedo recorrerla toda con una curva, ¿es algo de dimensión 1 o es algo de dimensión 2, no? Bueno, sí es de dimensión 2, pero es como más difícil observarlo que en el álgebra lineal, donde todo es mucho más sencillo porque se define por medio de las bases, ¿no? Entonces eso es lo que quiero que les quede claro. Todas las transformaciones lineales solo dependen de la base. Como vamos a trabajar en espacios de dimensión finita, eso quiere decir que solo depende de
ciertos numeritos, ¿no? Una cantidad finita de numeritos, ¿no? Y por eso, al final de cuentas, todos van a terminar siendo simplemente matrices, ¿no? ¿Puedo borrar acá? Entonces, a ver, por ejemplo, tomamos una transformación lineal muy sencilla, T de R2 en R2. T de XY va a ser X más Y, X. Ok, esta es lineal. Entonces, probemos que es biyectiva. ¿Qué sería suficiente para que yo de aquí demostrara usando el teorema de la dimensión? Para demostrar que esto es biyectivo. Exacto, si yo solo necesito ver el kernel y si demuestro que el kernel es 0, por lo tanto el rango es igual a la dimensión y aquí la dimensión de este es 2, la dimensión de este es 2, entonces el rango sería todo y ya. Es inyectiva porque es el kernel es 0 y de su proyectiva, entonces es biyectiva. ¿Ok? A ver, entonces demostremos. Bueno, claramente es lineal, ¿no? Esto es lo más lineal del mundo, ¿no? Entonces, a ver, veamos que el kernel es el 0, ¿no? Y es muy sencillo, ¿no? Porque t de x, y es igual al 0, 0. Sí, solo sí. X más y es igual a 0 y x es igual a 0, ¿sí o no? Si x es igual a 0, pues este se va y y es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, x igual a y igual a 0, ¿no? No hay mucho que hacer. Por lo tanto, el kernel es 0, ¿no? Por lo tanto, por el teorema de la dimensión, el rango, el truco del pizarrón, por lo tanto, el rango de t igual a la dimensión de b. Y aquí este es 2, este es 2, ¿no? Porque esta es la dimensión de R2. Por lo tanto, rango de t es igual a la dimensión de R2, que es igual a 2, que es igual a la dimensión de W, que también es R2, ¿no? Porque aquí lo puse, ¿no? Ok, es decir, que esta transformación es biyectiva. Ok, les decía que esto siempre se puede poner en forma de una matriz. ¿Cuál sería la matriz asociada a esta transformación? Si tomamos las bases canónicas, siempre cuando hacemos una matriz asociada, tienes que elegir una base aquí y otra base acá. Entonces aquí siempre empecemos con bases canónicas, que son las fáciles. ¿Cómo sería? Sí, uno. Bueno, ¿en qué orden me lo estás diciendo? Pero a ver, sí, t de xy. ¿Uno aquí? Sí. ¿Cero dónde? Sí. ¿Dónde? El 0. En la derecha. ¿Está? No, al revés. 1, 0. Ajá. Ok. De xy, ¿no? Claramente si yo multiplico esto, se me da eso, ¿no? Sí. Entonces esta es la matriz asociada a la transformación. La forma más fácil es que si sacan t1, 0, ¿quién es esto? Aquí. Es el 1, 1, ¿no? Es igual a 1, 1, que es este. Y el t de 0, 1 es el 1, 0, ¿no? Que es este. Entonces solo se pone así. Sí, lo vamos a ver bien la próxima semana. Pero pues
lo que debe quedarles muy claro es que con estos dos ya sé todos. Con la transformación de la base ya sé todo. ¿Ok? Te dice, o sea, justo cuando transformas la base, te dice cuál va a ser la dimensión de la imagen. Y eso, por lo tanto, te dice más la dimensión del kernel. Sí, nada más pasas restando y ya. ¿Ok? ¿No hay dudas hasta ahorita? Ok, entonces, por así decirlo, con este ejemplo, más o menos les estoy diciendo que hay dos formas distintas de ver el mismo espacio vectorial. Yo lo podría ver con la base, ya lo habíamos platicado un poco, con la base canónica, que es esta. O yo podría tomar este y también es base. ¿Por qué es base? La transformada de esta, ¿por qué sería base? Porque son linealmente independientes. ¿Qué de lo que hicimos mostraría que estos sean linealmente independientes? Pues, el kernel. Exacto. Si el kernel es 0, ya demostramos, y la dimensión es la misma, eso es importante, ya demostramos en el teorema de la dimensión que la imagen de la base genera. Si el kernel es 0, entonces son linealmente independientes, eso lo demostramos. Por lo tanto, estos dos forman una base alternativa a la base canónica. ¿Ok? Va. Ok. Entonces, ¿cuál es el teorema más o menos que dice esto? No, este no me gusta. Teorema. Sean V y W es sobre el mismo campo. Tal que tienen la misma dimensión. Ok, de hecho esto es más bien un corolario del teorema de la dimensión, ¿no? Entonces el teorema dice que si tienes dos espacios vectoriales sobre el mismo campo, con la misma dimensión, y una transformación lineal, es equivalente que sea inyectiva, suprayectiva, o que el rango sea la dimensión de B. ¿Qué es la dimensión de W? De hecho, esto es... que de hecho es este, ¿no? Sí, entonces como vimos, es imposible que un espacio vectorial se pueda suprayectarlo a un espacio de dimensión mayor. Siempre cuando hay un espacio de dimensión mayor, a lo más que puedes aspirar es que tu transformación sea inyectiva. Entonces, si los espacios son de la misma dimensión, es equivalente ver que es inyectiva a ver que es suprayectiva. ¿Ok?
Y esto es, como les digo, esto es como solo sucede en lineal. Esto es algo que simplifica mucho los fenómenos que se pueden ocurrir, ¿no? Por lo menos en dimensión finita. En infinita eso ya no es cierto. ¿Se les ocurre una transformación lineal inyectiva que no sea suprayectiva en un espacio de la misma dimensión, pero infinito? Tendría que ser algo como tipo de los polinomios. ¿Algo de los polinomios? A ver, les doy la respuesta. Esta es una respuesta simple. Nosotros podríamos, o sea, Rn o Cn, que es como x1, x2, x3 hasta xn, ¿no? Son listitas de vectores, de números, ¿no? Si yo quiero hacer esto en dimensión infinita, lo puedo pensar como una lista infinita de números, ¿no? Entonces podría pensar, bueno, este es el conjunto de estos, en cosas como el conjunto de x1, x2, x3, xn, xn más 1 y así. ¿Quién sería esto? ¿Cómo lo podría yo describir formalmente? ¿Cómo? No, aquí no va a pasar. Bueno, sí, el tema de la dimensión sí es válido en dimensión infinita, pero se tiene que escribir distinto y tal vez lo veamos mucho después. Claro, como un producto cartesiano infinito. Una forma más fácil sí se podría hacer. Una forma más fácil es como es el espacio de las funciones de los naturales, que ya vieron, que es un espacio vectorial en R. ¿Qué son estas sucesiones? ¿No? Entonces son el espacio de las sucesiones. ¿Okay? Yo, o sea, puedo a estas cosas lo puedo asociar con su f de i, como así, tal que i está en los naturales, ¿no? Estas son listas infinitas de números. ¿Se les ocurriría una inyectiva no suprayectiva? Lineal. Igual, la suma es entrada. De hecho, aquí ya han visto cuál es la suma en los espacios de funciones. Es en la evaluación. Entonces es lo mismo que la entrada. Igual el producto por escalar. ¿Se les ocurre? Entonces aquí, la que es inyectiva, pero no suprayectiva, es el shift. Es decir, yo paso el 1 al siguiente, el 2 al siguiente, etcétera, etcétera, y pongo un 0 al principio, ¿no? Entonces T, ahí bueno, le pongo un nombre, ¿no? A esto. Pues R a la N, con el N de los naturales, ¿no? Entonces T R a la N, en R a la N, que sea x1, xn, etcétera, lo mando al 0,x1, xn, ¿no? Shifteo. A fuercísimas es inyectiva. Se sigue cumpliendo lo del kernel. De hecho, la prueba que les dije es válida. Entonces, si esto es 0 es porque todos estos de x1 hasta la xn es 0. Pero no puede ser suprayectiva porque aquí no va a cubrir ningún número que no sea 0. Y la linealidad no es muy difícil de ver, ¿no? Es también entrada, ¿no? Es casi la identidad. ¿Ok? Entonces ese teorema no es válido en dimensión infinita. ¿Sí? A ver cómo demostraríamos el teorema.
con lo que sabemos. ¿Quién es el kernel de la imagen? Ah, no, bueno, este es el ejemplo, ustedes lo pueden ya mostrar. Pues la imagen sería como los que tienen 0 al principio, ¿no? Y el kernel es el 0 porque pues si todo esto es igual a 0 es porque los originales eran igual a 0, ¿no? O sea, aquí el 0 de este espacio es el que es 0 siempre. Visto como función es la función que es, mandas a f, bueno, f de n, a f de n más 1. Esto se podría, muy formalmente lo pueden poner así, pero puedo empezarlo así. Y pues para eso hay que hacer como una cadena de... Ajá, entonces para demostrar hay que suponer que si es inyectiva, ver que es suprayectiva. Si es suprayectiva, ver que esto. Y si esto, entonces ver que es inyectiva. Si acabamos de ver el teorema de la dimensión, supongo que es con el teorema de la dimensión, ¿no? Entonces, a ver. A implica B. Supongamos T inyectiva. ¿Cómo demuestro que es suprayectiva? Pues si es inyectiva, entonces el kernel es el 0. Exacto. Y si el kernel es el 0... la imagen, o sea, la dimensión de la imagen va a ser igual a la dimensión del rango. Exacto. Bueno, te saltaste por eso, ¿no? Entonces, por el teorema de la dimensión, la dimensión de W, que es la dimensión de B, es igual a la nulidad más el rango, ¿no? Pero es inyectiva. Esto implica que el kernel de T es igual a 0. Esto implica que la nulidad es igual a 0. O sea, T se va. Y por lo tanto, la dimensión de W es igual a la dimensión del rango. Y ya, ¿no? O sea, si la dimensión de... Ustedes demostraron, tarea 3, segundo ejercicio, que si las dimensiones son iguales y es un subespacio, es todo, ¿no? Entonces, con eso. Entonces, A implica B. Que B implica C, pues está escrito ahí, ¿no? ¿Puedo borrar el teorema? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ok. ¿Qué era, no? En este caso. La nulidad es la dimensión del kernel. ¿Ya? Va. Ay, güey. Va. Entonces, A implica B. Ahora, B implica C. Es decir, supongamos T supra y hay que demostrar que el rango de T, con minúscula, es igual a la dimensión de B, que de hecho es la dimensión de W.
Y ahí está otra vez, ¿no? El teorema de la dimensión. Si T es supra, entonces el rango de T es igual a la dimensión de W. ¿Sí o no? Pero esto es igual a la dimensión de B. Y ya, ¿no? Porque por hipótesis son de la misma dimensión. ¿Sí? Nunca va a haber una transformación lineal subproyectiva a algo que sea de dimensión más grande, ¿no? Y por hipótesis son iguales, ¿no? Y ya, ¿no? Se implica A, ¿no? Entonces, supongamos que el rango de T es igual a la dimensión de W, a la dimensión de B, perdón. Y entonces quiero demostrar que es inyectiva. Sí, entonces lo único que tengo que hacer es demostrar que el kernel es cero, ¿no? Otra vez uso el teorema de la dimensión, ¿no? Entonces, por el teorema de la dimensión de B es igual a la nulidad más el rango. Pero por hipótesis, el rango es igual a la dimensión de B, entonces pues, puedo cancelar este con esto y implica que en la nulidad es igual a 0, es decir, T es inyectiva, ¿no? Esto implica que el kernel de T es igual a 0, si solo sí. ¿Va? Voy a borrar el ejemplillo. Ok, entonces entre espacios de misma dimensión es lo mismo ser inyectivo que ser suprayectivo. Que la dimensión del rango sea la dimensión del original, ¿no? O sea que toda transformación lineal que vaya entre espacios de la misma dimensión sobre el mismo campo es invertible. No toda. Tiene que o ser suprayectiva o ser inyectiva, ¿no? Con que demuestren una de las dos en espacios de misma dimensión, ya acabaron. Y sí va a ser invertible. Entonces eso justo nos lleva a ese concepto, un concepto muy importante. Definición. Decimos que dos espacios vectoriales sobre el mismo campo son isomorfos. Entonces esta palabra nueva, importante. Sí, solo sí, existe una transformación lineal de B en W lineal que sea biyectiva. Ok, y esto se denota como le ponen aquí arriba así y un igual, ¿no? Una ondita y después un igual abajo, ¿no? Entonces este es el símbolo de isomorfismo. B es isomorfo a W. ¿Ok? ¿Qué significa que sean isomorfos, no?
pues que tienen la misma forma, ¿no? Es lo que dice la raíz greco-latina de la palabra, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, isomorfo. Entonces, eso de que tengan la misma forma es visto desde una perspectiva del álgebra lineal, ¿no? Entonces, decir que dos espacios son isomorfos es puramente algo, en términos de lineal, es puramente algo formal, ¿no? ¿Por qué? Porque los vectores, puedes tener dos espacios que sean isomorfos, sin embargo, la noción que se tenga de vectores en esos dos espacios pueden ser muy distintas. ¿Sí? A ver. Entonces esto conviene hablarlo con más profundidad. ¿Puedo borrar acá? ¿Sí? Entonces, isomorfo es que tenga la misma forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que ya habíamos visto, que ya les habían dicho que son isomorfos, es los polinomios de grado menor o igual que 2 en R es isomorfo a R3. ¿Sí? O sea, este P2 de R, pues que son los AX cuadrados más BX más C. Y R3 son los X, Y, Z, ¿no? Bueno, ABC, para que quede más claro. ¿No? A, B y C son números reales, ¿no? ¿Cuál sería? Para demostrar que algo es isomorfo a otra cosa, entonces hay que mostrar que hay una biyección lineal. ¿Cuál sería la biyección lineal en este caso? Exacto, ¿no? Entonces yo hago A, B, C, lo mando al AX cuadrado más BX más C. Y viceversa, ¿no? Yo a la X cuadrada más BX más C lo puedo asociar el vector ABC. Es decir, estos son espacios vectoriales que son... Bueno, no es muy difícil. Tendré que demostrar que esto es biyectivo, pero no es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la misma dimensión, ¿no? Entonces, los espacios que son isomorfos inmediatamente implica que la dimensión de B es igual a la dimensión de W. Ok, vamos a considerarlo esto solo cierto en caso de dimensión finita. Si es de dimensión finita, pues es por el teorema, ¿no? Hay una transformación lineal que es inyectiva, biyectiva, por lo tanto, bueno, la dimensión es la misma, ¿no? Ok, aquí, si estos dos son de la misma dimensión, que eso ya lo vimos, mostrar que son isomorfos, nada más es mostrar que esto es inyectivo o suprayectivo. Pues claramente lo es, ¿no? Igual si esto va al 0 es porque estos tres son 0, ¿no? Igual, no es muy difícil. Ok, entonces eso significa que estos dos espacios como álgebra lineal, en términos de álgebra lineal, son isomorfos. ¿Ok? Pero su naturaleza es muy distinta, ¿no? Estos son polinomios y estos son vectores, ¿no? Estos son cosas que se ven así. Y estas son expresiones algebraicas a las que les encuentran raíces, les sacan derivada, les hacen muchas cosas, ¿no? Aquí no le sacas derivadas a vectores, a funciones en vectores sí, pero a vectores así no, ¿no? Entonces, no, este Z. Entonces, los espacios pueden ser isomorfos, pero suelen ser muy distintos en sí. ¿Ok? Y más distintos en su naturaleza. Por ejemplo, a ver, puedo borrar acá. Sí.
¿Ustedes podrían decirme si existe o no un espacio generado por esto? ¿Existe? Pues yo creo que sí. Y si existe, ¿tiene una interpretación que sea válida físicamente? Pues la música sí tiene como varios como semejanzas, o sea, conceptos. Ok. Uno, algo que vamos a ver, ya no esta semana, pero la próxima, es que si tú tomas cualquier conjunto, siempre se puede generar un espacio vectorial con ese conjunto. Simplemente, tú te inventas que hay combinaciones lineales de esto, ¿no? O sea, como de que inventas que existe el 3.5 do más 1.3 re más etcétera, Pero sí. más 6 mi. Sí, ahorita vemos que esto sí, y etcétera, ¿no? Todos. De hecho, bueno, como que se puede establecer una unidad que es como el tono, ¿no? Y sus como fracciones, ¿no? Y eso van a ser como los racionales. Algo así se puede hacer. De hecho, ustedes son físicos, ¿no? Más científicamente, pues tú podrías pensar que estas son ondas. Cada una de estas ondas tiene un periodo, una longitud de onda, y pues la amplitud la puedes ir ajustando con los numeritos, ¿no? Que yo les voy poniendo aquí, ¿no? Entonces uno podría pensar que sí existe el espacio vectorial generado por esto, y sí existe tanto formalmente como en el sentido físico. Sí podrías pensar en el espacio de las ondas, ¿no? Los fenómenos ondulatorios, o sea, aquí yo si tengo una cuerda fija de un punto con una longitud L, si la voy tocando, esto siempre te va haciendo ondas, y este fenómeno es lineal, ¿ok? Entonces yo puedo generar el espacio vectorial de todas las ondas posibles, y sería algo similar a esto. ¿Sí? Entonces, esta cosa, como un espacio generado por esta cosa, tiene cierto sentido que incluso físicamente es real, ¿no? Yo aquí escogí 5 porque pues es más fácil, ¿no? Y sin embargo, desde el punto de vista de álgebra lineal, esta cosa generada por las 5 notas y R5 son lo mismo. En el sentido de álgebra lineal serían isomorfos, porque se tendría que demostrar que las distintas longitudes de onda son linealmente independientes. Y sí resultan ser linealmente independientes. Y demostrarlo, pues necesitan saber cosas de análisis, ¿no? Porque aquí hacen análisis de Fourier en las ondas, ¿no? Pues resultan ser sí linealmente independientes, y por lo tanto esto sí es un R5, así tal cual, ¿no? Entonces, esto sería como un espacio más abstracto o geométrico, si les gusta pensar en 5 dimensiones, no sé cómo le hacen. Y esto sería un espacio más físico, ¿no? Su naturaleza sería física, sería la de las ondas, ¿no? Son en sí muy distintos, pero en términos de álgebra lineal son lo mismo. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando quieren hacer verdades matemáticas, o sea, hacer cálculos, saber algo, hacer un algoritmo o lo que sea, trabajar con esto es facilísimo. O sea, esto ya es mucho más simple que andar pensando como representaciones así de las notas, o incluso como ondas, dependiendo del problema, ¿no? ¿Ok? Y ese es como el poder del álgebra lineal. Puedes abstraer problemas a cosas que son mucho más sencillas en sí, porque aquí, pues ya estos son simplemente quintetas de números, ¿no? X1, X2, X3, X4, X5. ¿Sí? Esto se programa muy fácil, ¿no? O sea, solo necesitas poner un vector o un array en un lenguaje de programación y ya tienes este tipo de datos, ya puedes hacer cosas aquí, puedes hacerle funciones, y entonces trabajar en otros, como las ondas, puede ser más complicado, ¿no? Pero se mapea, ¿no? Se mapea uno a uno. ¿Ok?
¿Cómo se mapea? Pues con una transformación lineal. Y ya cuando hacen cualquier cosa aquí, ya lo pueden pasar a su programa original. ¿Ok? ¿Va? ¿Tienen dudas? Bueno, entonces la próxima semana vamos a ver que las bases no solo son importantes para generar vectores, sino también generan transformaciones lineales entre espacios vectoriales. ¿Ok? Va, pues que tengan un buen fin de semana.